Bien, una de las situaciones muy frecuentes en trigonometría es que, dada una razón trigonométrica, debemos hallar las demás razones trigonométricas. Es decir, si conozco una sola razón, podemos hallar las demás. Pasamos a la siguiente lámina. Pasos que debemos llevar a cabo. Mirad, si me dan una razón trigonométrica y me mandan a hallar las restantes razones, lo primero es hallar las otras razones trigonométricas. Luego veremos con un ejemplo pasito a paso. Pero vamos a dar dos métodos matemáticos. Para hallar las otras razones podemos hacerlo aplicando la famosa fórmula fundamental de la trigonometría o aplicando la definición de las razones. Y una vez que tenemos halladas las demás razones, segundo paso, debemos analizar los signos. Es decir, debemos ver en qué cuadrante está la razón que me daban al principio y, dependiendo del cuadrante, las otras razones tendrán el signo que les corresponde. Pasamos con un ejemplo concreto por el método 1. Pasito a paso, con las ideas claras, porque, repito, es un problema extraordinariamente frecuente. Me dicen, si sabemos que el coseno de un ángulo alfa vale menos un medio y me dan el dato que el ángulo alfa es mayor que 90 grados y menor que 180 grados, debemos hallar las demás razones trigonométricas. Método 1. Vamos a aplicar la fórmula fundamental de la trigonometría. Recordemos, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Pero, si en vez de darme el coseno me dan otra razón, podría necesitar otra fórmula. Es decir, aparte de conocer la fórmula fundamental de la trigonometría, vamos a recordar que de esta surgen otras dos. Si a todos los términos de esta expresión los divido entre seno cuadrado entre seno cuadrado, 1. Coseno cuadrado entre seno cuadrado, cotangente cuadrado. Y 1 entre seno cuadrado, como la inversa del seno es la cosecante, quedaría coseno cuadrado de alfa. De la fórmula fundamental deducimos esta dividiendo entre seno cuadrado. De la misma forma, si a los términos de esta formulita los divido entre coseno cuadrado, seno cuadrado entre coseno cuadrado, tangente cuadrado, coseno cuadrado entre coseno cuadrado, 1, y 1 entre coseno cuadrado equivale a secante cuadrado de alfa. Teniendo a la vista esas fórmulas, cualquier problema de este tipo no se nos resiste. Primer paso, vamos a hallar las demás razones trigonométricas. Y, sencillo, si a mí me dan el coseno de alfa, si yo me vengo a esta formulita, sustituyo el valor del coseno. Me quedaría seno cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado, que toma ese valor, menos un medio elevado al cuadrado, evidentemente igual a 1. ¿Qué es esta cosa? Pues una ecuación en la que la única expresión no conocida es el seno de alfa. Vamos a proceder a despejar pasito a paso. Seno cuadrado de alfa, efectuamos el cuadrado. Cuadrado de un número negativo va a dar positivo, más 1 a la 2, que es 1, 2 a la 2, que es 4. Dejamos solo el seno cuadrado y pasamos el 1, que pasaría restando. Efectúo de memoria. 1 menos 1/4 obtenemos 3/4. Y para dejar solo el seno, si hago la raíz cuadrada en los dos miembros, nos quedaría que el seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 3/4. Atención al detalle que viene ahora, repito, atención al detalle. Raíz de índice par de un número positivo, dos posibles soluciones, en este caso serían más raíz de 3 entre raíz de 4, como la raíz de 4 da exacto, si simplifico la expresión me queda raíz de 3 partido de 2. Y menos raíz de 3
partido de 2. El seno de alfa puede tomar en este caso dos valores, pero recordad lo que dije anteriormente. Una vez que hemos hallado las otras razones, el segundo paso, lo vimos en la lámina anterior, es analizar el signo. Es decir, aquí me están dando un dato que yo he dejado para el final. Vamos a ver el significado que tiene. Si el coseno de un ángulo vale menos un medio, hay infinitos ángulos que cumplen esa condición. Pero a mí me dicen que el ángulo tiene que ser mayor de 90 grados. Si dibujamos la circunferencia goniométrica y el ángulo tiene que ser mayor de 90 y a la vez menor que 180, pues lo que me están diciendo que estamos en el segundo cuadrante. Si este ángulo está en el segundo cuadrante, me da la información este dato: el seno en el segundo cuadrante tiene que ser positivo. Es decir, de las dos posibles soluciones que surgen de esa raíz, la negativa en este caso no tiene sentido. Seno de alfa más raíz de 3 partido de 2. Nos quedaría por hallar la tangente, pero varios procedimientos. Si quiero hallar la tangente de alfa, bueno, si no quiero también porque me la piden. Para hallar la tangente de alfa, como sabemos que es seno entre coseno, valor del seno raíz de 3 partido de 2 va a ser positivo entre el coseno menos un medio. Más entre menos, valor menos, simplifico el 2 de la expresión. Si alguien tiene dificultad, lo hacéis pasito a paso. Raíz de 3 entre 1, es decir, menos raíz de 3. Y si razonáis, efectivamente, la tangente de un ángulo que está en el segundo cuadrante va a ser negativa, porque en el segundo cuadrante el seno es positivo y el coseno negativo. Quedarían las llamadas razones inversas, pero creo que es muy sencillo. La inversa del seno se llama cosecante. Damos la vuelta a esos numeritos. Es decir, si el seno de alfa vale raíz de 3 entre 2, su inversa la cosecante 2 entre raíz de 3. Inversa del coseno la secante, invertimos, obtendríamos menos 2. La inversa de la tangente, que es la cotangente, se supone partido de 1. Si lo invierto, quedaría menos 1 entre raíz de 3. Resumen al contenido de este vídeo. No me quiero poner pesadito. Repito, situación extraordinariamente frecuente en trigonometría. Cae prácticamente en todos los exámenes. Me dan una razón trigonométrica. Me dicen el ángulo en qué cuadrante está y debemos hallar las demás razones. Ya conocemos un método matemático. Mediante la aplicación de estas formulitas, dependiendo de la razón que me den, podemos hallar las demás razones. Y último detalle, no olvidemos al final analizar el signo que van a tener dichas razones. Tema concluido.